¿Cuáles son algunos datos muy escalofriantes? Historia 1. Existe una enfermedad conocida como síndrome de Cotard, también conocida como síndrome del cadáver andante, en la que una persona cree que está muerta, que no existe o que ha perdido la sangre, órganos o partes del cuerpo. Al parecer había un hombre que fue a su médico a decirle que estaba muerto. El médico, por supuesto, pensó que el hombre estaba bromeando y lo mandó a casa. Pero el hombre no se dio por vencido. Volvió una y otra vez al médico, insistiendo en que estaba muerto y que podía oler su propia carne pudriéndose. Finalmente, el hombre dejó de comer y beber porque creía que, como muerto, no necesitaba sustento. Su familia estaba muy preocupada y trató por todos los medios de convencerle de que estaba vivo, pero nada funcionó. Finalmente lo convencieron para que fuera a un hospital, donde le diagnosticaron el síndrome de Cotard. Los médicos intentaron tratarlo con medicación y terapia, pero pasaron meses antes de que empezara a aceptar que estaba vivo. Es una historia realmente escalofriante, y da miedo pensar que la mente de alguien puede estar tan retorcida y distorsionada que crea que ya no vive. Historia 2. Un dato escalofriante que me contaron hace tiempo es que hay más de 100.000 millones de neuronas en el cerebro humano, pero nadie entiende realmente cómo surge de ellas la conciencia. La idea de que nunca podremos entender realmente nuestra propia mente y lo que nos hace conscientes es fascinante e inquietante a la vez. Historia 3. Según el FBI, en Estados Unidos hay unos 2.000 asesinos en serie activos en todo momento. Y esos son solamente los que el FBI registra. Seguro que hay muchos más. Eso significa que podría haber un asesino viviendo en tu barrio ahora mismo y no tendrías ni idea. Historia 4. Hay casos de personas que han sido enterradas vivas por accidente. Sí, has oído bien. A lo largo de la historia se han documentado casos de personas que fueron declaradas muertas por error y posteriormente enterradas vivas. Uno de estos casos ocurrió en el 1600. Se creía que una joven llamada Alice Blunden había muerto de cólera y fue enterrada inmediatamente. Sin embargo, unos días después, un sepulturero oyó ruidos extraños procedentes de su tumba. Cuando la abrieron, encontraron a Alice viva, pero inconsciente. La terrible experiencia de Alice no terminó ahí. La llevaron al médico, que la declaró muerta por segunda vez y ordenó que la volvieran a enterrar. No fue hasta que su prometido exigió una autopsia cuando se descubrió que en realidad había estado en coma y había sido enterrada viva 2 veces. La idea de ser enterrado vivo es una pesadilla, y el hecho de que haya ocurrido antes solo la hace más aterradora. No es de extrañar que el miedo a ser enterrado vivo, o tafofobia, estuviera tan extendido en el siglo XIX que incluso se crearon ataúdes de seguridad con campanas y tubos de respiración para evitar eso. Historia 5. Algunas personas han informado haber visto lo que se conoce como gente sombra, que son figuras humanoides que parecen estar hechas de sombras negras sólidas. Y déjame decirte que las historias sobre estas cosas son absolutamente escalofriantes. Recuerdo una vez que estaba en casa de un amigo y me desperté en mitad de la noche para ir al baño. Cuando volvía a la habitación de invitados, vi una sombra al final del pasillo. Al principio pensé que eran mis ojos, pero cuando me acerqué, pude verla con más claridad. Era como una sombra tridimensional, completamente negra y sin rasgos. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, pero la figura empezó a moverse hacia mí. No caminaba, simplemente flotaba hacia mí, deslizándose por el suelo. Me invadió una abrumadora sensación de terror, como si estuviera en presencia de algo realmente maligno. Intenté gritar, pero no oí nada. La figura se acercó más y más, hasta que estuvo justo delante de mí. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció en el aire. Me quedé de pie en el pasillo, temblando y aterrorizado. No fue hasta la mañana siguiente cuando supe de la existencia de las sombras y me di cuenta de que no era la única que las había visto. Algunas personas creen que son los espíritus de los muertos, mientras que otras piensan que podrían ser algún tipo de ser interdimensional. Lo único que sé es que no quiero volver a ver ninguna. Historia 6. Bueno, un hecho espeluznante que me viene a la mente es el del incidente del paso de Dyatlov. En 1959, un grupo de excursionistas experimentados de los montes Urales rusos murieron en circunstancias misteriosas. Cuando se encontraron sus cuerpos, todos habían huido de sus tiendas en mitad de la noche, aparentemente presas del pánico, y algunos presentaban graves lesiones y daños internos a pesar de no presentar signos evidentes de traumatismo físico. A día de hoy, nadie sabe exactamente qué les ocurrió a los excursionistas aquella noche, pero las teorías van desde una avalancha a la participación militar, incluso hasta causas sobrenaturales. Historia 7. Algunas personas han afirmado haber visto doppelgangers o dobles de sí mismas o de sus seres queridos. Una vez, mi amiga Sara me contó la espeluznante experiencia que había tenido con un doble. Estaba sola en casa preparándose para irse a la cama, cuando vio a su marido entrar en el dormitorio. Le dijo buenas noches y él le respondió,
pero entonces pasó de largo y desapareció en el pasillo. Confundida lo siguió, pero no había nadie. Comprobó el resto de la casa, pero su marido no aparecía por ninguna parte. Al final él llegó a casa del trabajo y Sara se quedó de piedra. Le contó lo que había visto y él se quedó tan perplejo como ella. Al parecer, ver un doble puede ser señal de fatalidad inminente o mala suerte, y no es algo que deba tomarse a la ligera. Así que si alguna vez ves a un gemelo fantasmal tuyo o de alguien que conoces, tal vez quieras ser más precavido en los días venideros. Historia 8. ¿Sabías que el cuerpo humano puede moverse y retorcerse incluso después de muerto? Se llama espasmo cadavérico y es un fenómeno poco frecuente en el que los músculos de un cadáver se contraen y permanecen contraídos, haciendo que el cuerpo se contorsione en posiciones extrañas. Recuerdo un caso en el que encontraron a un hombre muerto en su casa, sentado en el sofá con los brazos cruzados sobre el pecho. Cuando el forense llegó al lugar, descubrió que el hombre había fallecido horas antes, pero su cuerpo seguía en esa posición, como si se estuviera agarrando a algo o intentara protegerse. Lo extraño es que el espasmo cadavérico suele durar solo unos minutos, pero el cuerpo de este hombre llevaba horas en esa posición. Era como si estuviera congelado en el tiempo, incapaz de soltar aquello a lo que se aferraba en sus últimos momentos. Dicen que a veces, cuando una persona muere de forma repentina o violenta, su cuerpo puede verse invadido por una oleada de adrenalina, que hace que sus músculos se contraigan y permanezcan contraídos, incluso después de la muerte. Es una idea escalofriante. Historia 9. Una persona normal se cruzará con un asesino en serie 36 veces a lo largo de su vida. No pretendo asustarlos, pero este hecho me toca muy de cerca porque me ocurrió a mí. Hace unos años salí a correr por el parque cuando vi a un hombre sentado en un banco. Parecía inofensivo, leyendo un libro y disfrutando del buen tiempo. No le di importancia y seguí corriendo. Durante los meses siguientes, seguí viendo el mismo hombre en varios lugares de la ciudad, en el supermercado, en la cafetería e incluso en el gimnasio. Nunca hablé con él, pero empecé a sentir que me seguía. Un día vi su cara en las noticias. Había sido arrestado por una serie de asesinatos en nuestra zona. No podía creer que me hubiera cruzado docenas de veces con ese mismo hombre. Sentí escalofríos. Todavía me da escalofríos. Historia 10. Hay un fenómeno llamado el zumbido, que algunas personas dicen oír. El zumbido es un sonido de baja frecuencia que no es audible para todo el mundo, pero que puede ser enloquecedor para quienes lo oyen. Yo no sabía nada del zumbido hasta que lo experimenté. Empezó una noche en la que intentaba conciliar el sueño. Oía un zumbido bajo, casi subsónico, que parecía venir de dentro de mi cabeza. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, pero a medida que avanzaba la noche, el sonido se hizo más fuerte y persistente. No fue hasta que me topé con un foro en internet cuando me di cuenta de que lo que estaba experimentando era un fenómeno real del que otras personas habían informado. Algunas personas han llegado incluso a extremos para tratar de encontrar el origen del zumbido, como ponerse en contacto con funcionarios del gobierno local y llevar a cabo sus propias investigaciones. A día de hoy, sigo oyendo el zumbido de vez en cuando y siempre me produce escalofríos. La idea de un sonido inexplicable de baja frecuencia que solo pueden oír determinadas personas es suficiente para poner los pelos de punta a cualquiera. Cuéntame tus historias en los comentarios para ser parte de un próximo video. Haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Y mira este video para escuchar más historias.